Shalom y Shabbat Shalom. ¿Qué nos trae aquí ahora? Había hecho una encuesta ayer si hablábamos del tema de mi manifiesto antisionista. Muchos podrían decir, pero has abogado demasiado por Israel y estás en contra de la causa palestina. ¿Cómo que estás haciendo un manifiesto antisionista? Fue un manifiesto que hice hace tiempo y que decidí no publicarlo nunca, debido a que, a pesar de que constantemente en el manifiesto pido que no se use como un discurso de odio contra el pueblo judío, preferí no hacerlo, pero viendo que la audiencia, en los pocos votos que tuvo la encuesta, más el feedback que recibo por parte de la audiencia que me conoce por privado, decidí que era momento de hacerlo, sumando el tema de que la propaganda sionista ya ha llegado a un punto de ridiculez y nula credibilidad. ¿De qué estoy hablando? Muy simple. El sionismo, yo lo he dicho siempre, el sionismo es una ideología que no representa a los judíos y que cada vez que los cristianos dicen oramos por Israel, ellos oran por el Estado sionista, por el gobierno y sus políticos y no realmente por el pueblo judío, porque yo lo he dicho, ellos no son nuestros amigos y no nos quieren. Así que empecemos con esto, que es la introducción y exhortación. Dejo a vuestras mercedes este escrito, que nace del cansancio para no decir fastidio, que el dichoso movimiento de nombre sionismo o tzionut en hebreo ha traído a los judíos seculares u ortodoxos, especialmente en Latinoamérica y toda la Galut, que Galut es el exilio, judíos que no vivimos en la tierra de Israel o Eretz Israel en hebreo, en general, así como a los Akumim, cristianos y gente que hasta rinde culto al Estado sionista en vez de al santo bendito sea su nombre, que han sido engañados por la máquina de guerra sionista de Theodor Herzl. Pero debemos empezar por aclarar, ¿qué es el sionismo realmente? ¿Acaso es la idea básica y simplista que los sionistas nos venden? Let's find out. Según la anefrank.org, sionista es aquel que lucha por un Estado judío independiente, donde los judíos puedan vivir de una manera segura. Para muchos judíos creyentes, Israel es la tierra prometida, pero también para muchos judíos no creyentes es importante que exista un país donde los judíos puedan vivir libres y seguros, y lo último es bastante irónico cuando hablamos de Israel. Algo que muchos sionistas en internet o en los medios ocultan por conveniencia de su ideología de corte afrancesada, pues el sionismo es la revolución francesa de los judíos, dejando a un lado a Dios, la Torá y nuestra identidad y cultura como nación y nuestras tradiciones escritas, solo con la minúscula diferencia de que aquí no hay guillotinas, afortunadamente, y antijudía en esencia, que es el sionismo, fue una ideología condenada por la gran mayoría de nuestros sabios, así como también por activistas de la época, siendo un conjunto de ideas políticas que iban contra la Torá, contra las enseñanzas de los sabios, así como también contra nuestra cultura y principios que tiene pues cada grupo social, en este caso nosotros, los judíos. Y esta ideología no solamente es herética, sino que también cuenta con trapos muy sucios en el sentido secular. Es obviamente conocido por el mundo judío que esto no es contado, ya que a los opositores del sionismo, específicamente ortodoxos y judíos seculares, se nos llama antisemitas, al igual que antisemitas genuinos como Ariel Umpierres o activistas pro-palestinos, por igual, como una falacia ad baculum para callarnos. Y principalmente los que más nos oponemos al sionismo somos los judíos ortodoxos que estudian Torah, así como también los seculares que tienen más sentido común que los repetidores de la propaganda, como algunos canales que veremos más adelante. El movimiento sionista
comenzó aproximadamente hace unos 130 años, lanzando esfuerzos económicos, políticos y militares para construir un Estado judío secular a las maneras del resto del mundo moderno en su época. A pesar de toda la corrupción, decadencia y problemas que tenían esos sistemas de gobierno, incluso en su momento, en Tierra Santa, la gran mayoría de los rabinos lucharon contra el nuevo movimiento y disuadieron a los judíos de unirse a él. Su oposición se basaba en dos convicciones, abro cita: abogar por un fin político y militar al exilio judío niega la esencia misma de nuestra existencia en la diáspora. Estamos en el exilio por decreto divino y solo podemos salir del exilio únicamente a través de la redención divina. Todos los esfuerzos humanos y artificiales por alterar una realidad metafísica están condenados a terminar en fracaso, maldición para el cielo y derramamiento innecesario de sangre. La historia del Estado sionista y la guerra actual con Hamas, Hezbollah y la República Islámica de Irán ahora mismo han confirmado claramente esta enseñanza de nuestros sabios y sugerencias de movimientos seculares de judíos. Número 2. El sionismo no solo negó nuestra creencia fundamental en la redención celestial, también creó un pseudo-judaísmo que considera que la esencia de nuestra identidad es un etnonacionalismo secular. En consecuencia, el sionismo y el Estado de Israel se han esforzado constantemente mediante la persuasión y la coerción por reemplazar una comprensión de nuestro pueblo centrada en lo divino y la Torá, así como también nuestra cultura, por un materialismo armado, dejando a lo que nos hace judíos a un lado, poniendo al Estado y la política sobre nuestra identidad y sobre la divinidad a la que los judíos hemos obedecido por generaciones, tal como la Revolución Francesa hizo con los franceses y sus falsos ídolos, poniendo al hombre sobre Dios. El movimiento sionista fundó el Estado de Israel en 1948, como es bien sabido, y la oposición judía ortodoxa y secular al Estado de Israel continúa hasta el día de hoy. Si bien nuestros sabios de bendita memoria se opusieron al movimiento que pretendía fundar un Estado secular sin Torá ni alajá alguna, no se opusieron a que los judíos vivieran en Eretz HaKodesh, ya que es nuestro hogar, y de hecho muchos rabinos importantes y sus comunidades se movieron a Tierra Santa después de la Shoah o incluso antes. Nuestra principal preocupación para Tosafot y para mí, Joshua, como escritor en este manifiesto, es la paz y la seguridad de todas las personas que viven en Tierra Santa. Apoyamos y oramos por la paz de nuestros hermanos que están viviendo en Eretz Israel, pero nos preocupa muchísimo que la idea errónea generalizada de que todos los judíos apoyan al Estado de Israel, que es solo descarada propaganda sionista pura y dura, y sus acciones pongan en peligro a los judíos de todo el mundo, incluyéndome a mí como escritor, y también que te estoy leyendo esto, y a ti como lector, si eres judío también. Mediante este manifiesto probaré, inciso Aleph, demostrar que fundar un Estado judío independiente es totalmente contrario a las enseñanzas del judaísmo tradicional, basándose en escrituras de las sagradas escrituras, nuestros sabios talmúdicos y los rabinos de todas las generaciones. Número 2. Proporcionar documentación histórica sobre la ideología y la creación del sionismo, los partidarios del sionismo y el impacto negativo de sus acciones en el pueblo judío durante los últimos 100 años, incluidas sus actividades durante el Holocausto y hasta el día de hoy. Número 3. Dar voz y eco a todos los judíos tradicionales y seculares, para demostrar nuestra militante oposición a los esfuerzos del Estado sionista de monopolizar el judaísmo, que a menudo son ignorados por los principales medios de comunicación, o muchas veces tildados de minorías ruidosas o hasta ridiculizados por la máquina de guerra sionista. Sin nada más que decir, empieza ya el texto como tal. Capítulo 1. Sionismo no es judaísmo. Los tontos útiles del sionismo han propagado la mentira de que el sionismo es parte fundamental del judaísmo, o que es solo una parte, incluso llegando a decir la blasfemia de que Dios es sionista, Haz B'Shulem,
o Dios nos libre en hebreo, para justificar su inocente visión del sionismo y tapar el estado corrupto, negligente y decadente que es y ahora se atreve a perseguir a nuestros hermanos ortodoxos bajo epítetos de ultraortodoxos, calumniarlos de que no aportan nada a la sociedad cuando son la mayoría de mano de obra y gente que ejerce oficios en Israel, u obligarlos a servir en un ejército que no necesita más reclutas, ya que el ejército israelí siempre ha dependido de la calidad de sus hombres y no de la cantidad. Gente como Rav Yaakov Amar Rothstein Shlita, páginas web como Enlace Judío y Anitov, rabinos como el Rav Pinchas Brenner Shlita, Rav Yohanan Shlita de Punto Breslev o Gilonim, seculares en hebreo, como Sergio Bakari y el canal de Gastón Yoxana en Israel, han sido una suerte de marketing propagandístico para esparcir un sionismo maquillado, siendo esta una ideología extraña e invasiva cual cáncer en organismo al mundo judío que no nos representa ni beneficia y mucho menos es lo que deseamos en Eretz Israel o como pueblo en general. Desgraciadamente nuestra paciencia y santa ocupación en el estudio de Torah u otros deberes mundanos nos ha llevado a una pasividad extrema que ha permitido a estos apóstoles del mal a hablar en nuestro nombre como si el sionismo realmente viniera a hablar por todos los judíos, cosa que, como dije, ya no hacen lo más mínimo. Pero antes de continuar debo hacer un par de aclaraciones otra vez, antes de proceder con el manifiesto, que deben quedar muy claras. Inciso Aleph: no apoyo en lo más mínimo a la causa palestina, ya que la causa del pueblo palestino, entre comillas, es una descarada mentira propagandística de Irán para destruir al pueblo judío, insertando a pobres árabes en nuestra tierra que no tienen nada que ver con ella, pues la evidencia documental, genética y tradicional muestra que esta tierra siempre fue judía o levantina y nunca árabe. Inciso Beit: no apoyo en lo más mínimo al movimiento Neturei Karta, que es una rama extremista de la Hasides de Satmar que apoya a los palestinos y funcionan como títeres propagandísticos de los ayatolás iraníes. Inciso Gimel: mi antisionismo militante se basa totalmente en enseñanzas plasmadas de la Mesorá, así como también evidencia histórica documental que prueban lo inmoral y herético que es el sionismo, así como lo antijudío que es. Inciso Dalet: el propósito de este manifiesto no es enardecer a las masas ni causar odio o violencia contra los sionistas, sino dar una dosis de realidad y desenmascarar la propaganda sionista que apesta tanto como la idolatría cristiana, a la que tanto he denunciado. Inciso 1.1: Eretz Israel no es seguro para nosotros, un recurso barato que los sionistas usan contra nosotros, apelando a que vivir en el estado sionista es el lugar más seguro para un judío en todo el mundo, cosa que es totalmente falsa, y para nada sorprende que esto es otro invento de la incesante propaganda de Israel. Hace tiempo el Rebbe de Satmar explicó que el peligro de vivir en Eretz Israel es tan grande que quien vive allí debería decir la bendición Hagomel. Aquí voy a parar un poco. La bendición Hagomel es una bendición que dice un judío cada vez que sobrevive a una situación muy peligrosa, ya sea tipo sobrevivir a que te pegaron un balazo, salir de la cárcel o haber sobrevivido a una enfermedad muy grave tipo el cáncer o alguna enfermedad venérea. Todas las mañanas para agradecer al Altísimo que se despertó vivo y no ve el cumplimiento del terrible castigo por la violación de los 3 juramentos. Abro paréntesis otra vez. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Primero leeré solo el capítulo 1. Ahora aprovecharemos esta oportunidad para citar algunas de las predicciones de los eruditos de la Torá de generaciones pasadas con respecto a Eretz Israel en la era justo antes de la llegada del Mashiach. Estas son citas de sabios que no pienso leerles porque sencillamente no hace falta. Los sionistas religiosos, que en mi opinión es un oxímoron tan grande como decir un deísta ateo o un triángulo de 5 lados, conocidos normalmente como Dati Leumim, por otro lado visitan Israel
porque es su ideal, más político que religioso. Muchos de ellos desearían poder hacer aliyá, es una forma en hebreo de llamar migrar a Israel y vivir ahí. Por lo que visitar es para ellos la mejor opción. Envían a sus niños a estudiar en yeshiva, que es una escuela donde se enseña judaísmo, no solo porque podrían ser las mejores yeshivot para ellos, como suele ser el caso con los no sionistas, sino porque las yeshivot religiosas sionistas enseñan el sionismo en una suerte de revisionismo e eisegesis barata. Los estudiantes de esas yeshivot, que son ciudadanos israelíes, alternan entre el servicio militar y los estudios, y los estudiantes del extranjero a menudo también optan por servir en el Sahal. Muchos de los estudiantes hacen aliyá y viven permanentemente en Israel, hablan hebreo y crían familias allí. A menudo eligen vivir en asentamientos ilegales en Judea y Samaria porque sienten que están en la frontera del sionismo y reclamando la cuna de nuestro pueblo. No les molesta estar expuestos al peligro, porque esa es su religión, el peligro y la provocación, que lleva al Hilul Hashem y a que más antisemitas empiecen a fabular calumnias y ataques hasta físicos contra todos nosotros por culpa de unos pocos tontos. En un sentido cultural, el exilio judío dura hasta que llega el Mesías revelado por Elías el profeta, por lo que la actitud de muchos judíos antisionistas religiosos es simplemente esperar a que tal Mesías venga, servir a Dios aquí en el exilio y no intentar establecerse o incluso visitar Tierra Santa. Para los seculares, como yo, por otro lado, es importante decir que hay países más bonitos y ciudades más baratas para vivir o visitar que Tel Aviv, pero sobre todo más seguras. Como conclusión de este capítulo de mi manifiesto, lo que mejor recomiendo para un judío que desee migrar a otro país para una vida mejor o una mayor cercanía con el Altísimo es buscar cualquier país que no sea Israel. Israel no es seguro para nadie y en Israel tu calidad de vida se verá mermada por los exageradamente inflados que están los precios. La mejor opción es Europa o Canadá. Espero que les haya gustado la primera parte del manifiesto y la iré narrando cada cierto tiempo. Mañana, después de Shabbat, saldrá publicado El Nuevo Testamento no es confiable y el podcast Juan se verá movido hasta el domingo.